El tema es hoy el emperador Cómodo. El emperador Cómodo en tanto que nombre propio, el emperador llamado Cómodo, no aquel emperador que no se levantaba de la silla. La historiografía romana estaba por lo general a cargo de la aristocracia senatorial, que clasificó a los emperadores de Roma en buenos y malos, según cuál había sido la relación de cada uno con el Senado. Hago un pequeño paréntesis. En el libro El enano argentino, Mario Mactas dice que hay muchos pensadores que se la pasan diciendo que la historia la escriben los vencedores. Y entonces piensa que en realidad la conjetura que uno hace después de oír este dictamen es que si los vencedores hubieran sido otros, hubieran escrito también una historia falsa. Es decir, que el destino de un vencedor es falsificar la historia y que no hay ninguna posibilidad de que la historia sea verdadera, puesto que es una de las tareas del vencedor el falsificarla. En este caso, hay una falsificación, o por lo menos una manipulación de la historia por parte del Senado de Roma, que clasificaba a los emperadores en buenos o malos según la relación que tuvieran con el Senado. A los que habían tenido un comportamiento pésimo con esa institución, el Senado los calificó de déspotas y tiranos. Y en esa categoría de emperadores sanguinarios y depravados se incluyó a Tiberio, Calígula, Nerón, Domiciano y también a Cómodo, que es acerca de quien hablaremos hoy. Cómodo nació en Lanuvium, cerca de Roma, en el año 161 después de Cristo. Fue uno de los primeros emperadores nacidos en la púrpura, es decir, en una familia real, ya que tanto por su linaje paterno como por el materno, contaba con antepasados que habían alcanzado el solio imperial. Su padre era nada menos que Marco Aurelio, el emperador filósofo. La madre de Cómodo era Faustina, la hija del emperador Antonino Pío, que había gobernado antes que Marco Aurelio. Así que Marco Aurelio se casó con la hija del emperador y después fue emperador él mismo. Algunos aseguraron que el nacimiento de Cómodo fue el resultado de los amoríos de Faustina con un gladiador, pero eso nunca pudo comprobarse. Cómodo tuvo una hermana, discúlpeme, que se llamó Lucila. Desde su infancia, Cómodo fue preparado para asumir el cargo imperial a la muerte de su padre. Eso implicaba una cierta ruptura con la tradición de la dinastía antonina, también denominada de los emperadores adoptivos. Parece que desde hacía un siglo, cuando Nerva había adoptado a Trajano como heredero, era costumbre que el emperador designara como sucesor a un personaje que le fuera cercano y que le cayera en gracia. Y entonces inmediatamente lo adoptaba y lo designaba sucesor, ¿no? Generalmente era un sobrino, el hijo de algún amigo, un vecino, uno que le vendía billetes de lotería. Esta última suposición es mía. Eso no fue así en el caso de Cómodo, ya que Marco Aurelio designó a su propio hijo. Es que por ahí le caía en gracia a su propio hijo. Ya sé que parece un despropósito que a alguien le caiga en gracia a su hijo, pero ocurre a veces. Sí. Ocurre a veces. Lo más normal. Sí, sí. Lo que nunca ocurre es que a uno le caiga en gracia a su padre. Cómodo recibió una buena educación, pero el autor anónimo de la Historia Augusta afirmó que tanto esmero no sirvió para nada. Citemos al autor de Historia Augusta. Desde su más tierna infancia, Cómodo fue impúdico, malvado, cruel, libidinoso, impuro de boca y pervertido. Un amigazo. Me está gustando este hombre. Grande Cómodo. Para invitar, perdón. Ya desde entonces se manifestó como un consumado artista en todas aquellas cosas que no eran propias de la dignidad de un emperador. De manera que modelaba copas, danzaba, cantaba, chiflaba, se mostraba incluso como Ben Saltimbanqui y era un consumado gladiador. Bueno, servía para algo el emperador, ¿para qué sirve? Una maldad inaugural de Cómodo que data de cuando tenía 10 años. La citamos porque les gusta a los historiadores hallar los antecedentes más remotos de las características
con que la historia vino a petrificar a los personajes, ¿no? Así que si el tipo ha sido héroe, conviene que un gesto heroico haya aparecido antes de los 5 años. Si, como en este caso se trataba de un depravado, también conviene buscar la depravación allá en el fondo de la edad, para que todos digamos, ya desde chico se veía que iba a ser un degenerado. Ya pintaba para depravado. Claro, a usted, sus tías dirán, ya desde chico agarraba un palo de escoba y se ponía a hablar como si fuera un micrófono. Sí, todos decíamos, este muchacho cuando sea grande, sí, con el palo de escoba, vaya a saber dónde vamos a ir a parar. Va a ser escobero. Ya anda con el palo de escoba en la mano. Bien. Esta es la maldad premonitoria de Cómodo. Cuando un esclavo le llevó muy caliente el agua para el baño, Cómodo ordenó que el sirviente fuera arrojado vivo a un horno. El pobre hombre se salvó porque otro esclavo encargado de ejecutar la pena sobre su compañero engañó a Cómodo al envolver y echar al fuego a un chancho. Los gritos del chancho confundieron a Cómodo, que creyó que era el esclavo. Porque imagínense, cuando a uno lo tiran adentro de un horno, supongo que gritará como un chancho. Claro. Y el chancho también. Sí, pero grita como el chancho, Claro. De a poco Cómodo se fue incorporando a las tareas oficiales, aún en vida de Marco Aurelio, ¿no? Desde el 177, cuando tenía 16 años, pasó a compartir el poder con su papá. Además, participó en varias campañas bélicas de Marco Aurelio. Estuvo a su lado en la llamada Segunda Guerra Marcománica, emprendida contra 2 tribus germánicas que habían osado saquear las provincias romanas del Danubio. Bueno, Marco Aurelio se murió de una peste en Viena en el 180, precisamente durante esa campaña, y entonces se coronó emperador a Cómodo, que tenía 19 años. Para sorpresa de todos los generales, lo primero que hizo Cómodo fue suspender todas las campañas militares. Más que campañas militares ni nada, dijo el tipo. Muchos lo criticaron porque no continuaba con la estirpe y los deseos de su padre, ¿no? Y porque además acordó un tratado de paz claramente desfavorable para los intereses de Roma. Entonces, ni bien empezó a gobernar, aparecieron los primeros síntomas de un conflicto entre el emperador y el Senado. Cómodo había intentado desvincularse de la tutela que pretendían ejercer los llamados amigos de Marco Aurelio, que eran un grupo de senadores, amiguetes del Papa y que habían formado parte del Consejo Privado Imperial. La hermana de Cómodo, Lucila, se puso del lado de los senadores, por no decir otra cosa, y armó una conjura junto con los desplazados. ¿Vio cómo son las hermanas de uno? Una noche se le presentó al emperador un esbirro, y el esbirro cometió el error de titular su asesinato. Apareció el tipo con un cuchillo y antes de ensartárselo a Cómodo, le mostró el cuchillo y le dijo, esto te lo envía el Senado. Como en las películas, vio que el criminal antes de meterle un tiro a Batman, y hace todo un informe, un racional, una justificación, una pieza retórica, un anticipo de lo que va a hacer, entonces Batman aprovecha y de algún modo se salva. Bueno, aquí sucedió lo mismo. Después de decir, este cuchillo te lo manda el Senado, etcétera, se le tiró encima, pero habíamos dicho que Cómodo era un buen luchador, esquivó el golpe, llamó a la guardia y detuvo al agresor, pero peor que eso, supo que el agresor venía de parte del Senado. Así que hubo una reacción terrorífica de Cómodo. Concibió un odio implacable contra el Senado. Todos los conjurados fueron muertos, incluso Lucila, su hermana, que fue primero desterrada en Capri para que luego un enviado de Cómodo la visitara para liquidarla. Además, el emperador ordenó que la memoria de Lucila fuese oficialmente condenada. Se borró su nombre de todas las inscripciones públicas y de todo registro legal para que la historia no la recordara. Una maniobra que, como vemos, no surtió el menor efecto. Aquí estamos nosotros. Tras la conjura, Cómodo se mostró mucho más suspicaz y ordenó permanentes depuraciones, purgas.
Para mostrarle a la plebe su fuerza, por un tiempo abandonó su palacio para vivir entre los gladiadores, en su escuela, allí con los lanistas. Condujo aurigas en las carreras y luchó en la arena contra hombres y bestias. En las luchas había un poco de acomodo, ¿no? Los hombres tenían el mandato de dejarse matar por el emperador. Pero las bestias, que según el cronista no distinguen entre la realeza y la plebe, estuvieron muchas veces a punto de comérselo a Cómodo. Entre otras de sus extravagancias se cuenta que tenía 2 harenes, uno con 300 muchachas y otro con 300 muchachos. Y vivía en un estado constante de ebriedad y frenesí sexual. Entre las 300 damas estaba la hermosa Marcia, que era su amante preferida. Amada mía, entre las 300 mujeres de mi harem, tú eres la preferida. Oh Marcia. Otra de sus excentricidades fue su voluntad de ser considerado un dios. Tomó como modelo a Heracles, Hércules para los romanos, y pretendió ser llamado Hércules romano. Hércules desde ya no era un dios, pero fue ascendido, ¿no? Bueno, ordenó Cómodo ser representado con el aspecto que tenía el dios en las estatuas de los artistas griegos, que era algo así como el comodín de los naipes Victoria. Otra medida que tomó y que indignó a muchos fue el cambio de nombre de Roma. Quiso que la ciudad se llamara Colonia Comodiana. Comodiana. Sí. Para terminar de consumar sus herejías, buscó consuelo y salvación en las religiones mistéricas. En esa época, en realidad, según nos jura, no sé si Lucrecio o Marguerite Yourcenar, la gente había perdido toda fe. Es una época muy mala para la fe. Porque todavía el cristianismo no se había consolidado como religión popular y ya nadie creía en los dioses paganos. Entonces era una época, del siglo I, del siglo II, una época de total descreimiento, ¿no? Muy parecida a esta. Sí. Muy parecida a esta. Entonces, bueno, hacerse nombrar Dios no era una gran cosa, porque como nadie creía en Dios, imagínense, algo así como lo que sucede ahora en algunos otros foros. Bien, se hizo asistente al culto de la diosa egipcia Isis, se peló, porque los iniciados en esa creencia se pelaban. Para conseguir el favor de los dioses extranjeros, en una oportunidad ayudó a llevar en procesión la estatua de Anubis. Anubis era el dios aquel con cabeza de chacal, un perro, un tipo, el dios Anubis, un dios egipcio, era un señor con cabeza de perro. Bueno, andaba en la procesión, ahí, cómodo. Imagínense, las familias patricias romanas miraban esto y decían, este está loco. Todas esas rarezas condujeron a sus colaboradores más cercanos a conspirar. Dice, vamos a conspirar, a ver si lo liquidamos de una vez. Este tipo ya me tiene podrido. Y la nueva conjura fue encabezada por Marcia, su amante favorita. Loco, qué mala suerte. Primero la hermana y después la novia. La siguieron en orden jerárquico el jefe pretoriano Leto, Roberto Leto, nuestro querido amigo, y el camarero Ecleto. Que se llame Ecleto, un camarero, es muy gracioso, y Cómodo se pasaba ordenando que se agachara a juntar monedas de 50 sestercios. Ecleto. Bien. El asunto que detonó la ira de los complotados fue el siguiente, que comparado con todos los anteriores parece francamente banal, ¿no? Cómodo había decidido celebrar el Año Nuevo de forma distinta a las viejas costumbres. Decidió iniciar su camino hacia el templo principal en la escuela de gladiadores y acompañado por los luchadores en lugar de hacerlo por la guardia pretoriana. La favorita Marcia, al conocer aquel deseo tan inapropiado, le suplicó que desistiera. Hacerse acompañar por los gladiadores era una deshonra. Pero Cómodo dijo, más qué deshonra, y amenazó con mandar a matar a Marcia
y a cualquiera que se opusiera a aquella marcha. Entonces, viendo que por cualquier cosa podían perder la vida, los complotados decidieron actuar. Dijeron, este está loco, nos va a matar por esto o por cualquier otra gilada. Marcia entonces le puso a Cómodo un veneno en el vino, un veneno de acción veloz, terrible, ¿verdad? El emperador se tomó el vino sin problemas y pidió que le volvieran a llenar el vaso, lo más fresco. Horrorizados, los conjurados actuaron más contundentemente. Llevaron a Cómodo, que no estaba muerto pero sí borracho, o sea que el vino había hecho efecto pero no el veneno. Lo llevaron a unos baños y lo hicieron, baños en el sentido de baño como las termas de Caracalia, claro, ¿no? Sí, no un sanitario. Piletas, y que no al sanitario. Si no, lo hubieran llevado a un baño. Sí. Bueno, o al baño, Sí, como dice uno. No, uno no dice, con permiso, voy a unos baños. Dice, voy al baño. Sí. Aunque haya más de uno dice, voy al baño, ¿no? Sí. El baño es un lugar fungible. Uno no dice, voy al baño número 37. No, voy al baño. Bueno, lo llevaron a unos baños y lo ahogaron. Lo hicieron ahogar por un atleta con el que el emperador entrenaba. Y esto sucedió cuando Cómodo tenía 31 años, 192 después de Cristo. Tras la muerte de Cómodo se inició el año de los 5 emperadores, ya que, como bien sabemos en este programa, durante el 193 gobernaron Elvio Pertinax, Didius Julianus, Clodio Albino, Pesinio Nigro y Septimio Severo, ¿no? Que duró más que los otros e inició la dinastía de los Severos. Estos emperadores eran consagrados y expulsados violentamente por los pretorianos, que, como se ha contado alguna vez, subastaban el título de emperador y tentaban a los más acaudalados de Roma con la posibilidad de hacerse del poder sin necesariamente dar cuenta de nobleza ninguna en su estirpe, ¿no? Hemos contado acá como algunos de ellos hicieron un papel patético comprándose el cargo de emperador. Pero la vida de Cómodo termina ahí, en los baños. Ahogado. Ahogado en los baños por un amigo. Traicionado, mire usted, que él le eligió entre 300. Mirá era la que más le gustaba. Mirá que bueno, justamente lo podía traicionar porque por esa intimidad. Claro, sabía. A nadie lo traiciona un desconocido. Claro. Es decir, para traicionar es necesaria una intimidad. Esa sorpresa que tenemos, donde se lo traicionó su mejor amigo. ¿Y quién quiere que lo traicione? Un perfecto desconocido. ¿Cómo hace para traicionarlo? La traición tiene que provenir de la cercanía. Si no, no es traición. Alguien que uno cree amigo y no es, si no, no es traición. Que un enemigo lo traicionó. El tipo creía que era un enemigo y efectivamente lo era. Ni bien lo conoció, se dio cuenta que era un enemigo. Y él lo traicionó. O mejor dicho, no lo traicionó. Que es lo peor que puede hacer un enemigo. No traicionar su condición de tal. Bueno, a quien quiere dedicar esta charla es una pregunta que le hacemos normalmente a Rolón, y que él contesta del modo más interesado. Siempre se lo dedica a aquellos que según su conjetura pueden darle algún servicio posterior. O alguna mina, ¿vio? Lucila Cómodo, sí, dicho Rolando. Lucila Gamba, sí, por eso. Lucila Cómodo es Lucila Cómodo es un nombre tentador, equívoco por lo menos. Claro. ¿Cómo se llama usted? Lucila Cómodo. Sí. Bueno, gracias. Mozo. Sí. Páguele algo acá. Bien. Por el elogio. Nosotros hemos resuelto amueblar esta charla, ya que se trata de la historia de un vicioso, con la milonga de Carlos Moscardini que se llama Despuntando el vicio. Usted me dirá que Cómodo hizo algo más que despuntarlo. Sí. Pero bueno, se pasó de largo. Seguramente empezó despuntándolo como tantos y terminó bebiéndoselo hasta las heces. Y con 31 bebiendo el veneno hasta las heces.
Escucharemos entonces Despuntando el Vicio, que es una milonga, en la versión del guitarrista Carlos Moscardini. Adelante, por favor.